capítulo 15 del arrepentimiento. ¿Cuál fue el anterior, el 14? ¿Alguien lo recuerda? La fe salvadora. Y estos dos elementos, fe y arrepentimiento, nos debe quedar claro, son virtudes producidas por el Espíritu. Yo sé que al principio costó un poquito de trabajo como que aceptarlo, porque llegamos a pensar o se nos enseñó que estas dos características eran características del hombre o la mujer natural. Sin embargo, los textos nos muestran que tanto la fe como el arrepentimiento son dadas por el Espíritu, como resultado de su regeneración particular en cada uno de nosotros. Eso es muy importante debido a que aprendimos de pronto cosas como características que se produjeron en mí y por eso Dios me aceptó y me redimió. Sin la ayuda de Dios, ni de su gracia, ni de su Espíritu. En algún momento aprendimos eso. Pero los textos nos muestran lo contrario. Nos muestran que es la regeneración del Espíritu, es el poder del Espíritu, es la elección de Dios, es la predestinación, lo que hace que Dios actúe en todos los llamados, en todos los predestinados, los llama, los justifica y los glorifica. Entonces vamos a ver varios textos y vamos a ver sus párrafos acerca del arrepentimiento. Si realmente los textos dicen efectivamente que es algo concedido por Dios. Y si ese arrepentimiento es únicamente una sola vez, porque también de pronto hay denominaciones que enseñan que este arrepentimiento es al principio, crees en Cristo, te arrepientes de tus pecados y se acabó. Y debido a que viene el Espíritu ya no hay necesidad de arrepentirse. Cuando vemos textos que nos dicen todo lo contrario, pero no me adelanto a esos textos. Si nosotros analizamos, el arrepentimiento es un mandamiento de Dios para todos. Este mandamiento es universal. Es para todos, creyentes y no creyentes. Dios hace un llamado al mundo entero, arrepiéntanse. Y un texto, Hechos 17, el apóstol Pablo dice, pero Dios habiendo pasado, verso 30, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos. Aquí ese es un llamado, un mandamiento universal. A todos los seres humanos en todo lugar, hasta en Iztapalapa, que se arrepientan. Es un mandamiento. Y aún nosotros podemos, sin usar el texto, aún en hogares donde no todos son creyentes, decir, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está mal, arrepiéntete. Y tú en tu conciencia sabes que estás mal. La manera como le hablaste a tus padres, la manera como has actuado, arrepiéntete por tu propio bien. Y tal vez en un contexto de gente que no conoce a Dios, pudiera decir, pero yo no creo en Dios. Ah, bueno, arrepiéntete porque me ofendiste a mí. Es un ejemplo. Ofendiste a mi esposa, ofendiste a tu tío. Arrepiéntete, pide perdón. Tal vez no crea en Dios, no lo vamos a obligar. Esa convicción la dará Dios en su misericordia. Pero en el hogar sí debe existir esto. Porque incluso es un mandamiento universal. Y nada de que, ay, cuando Dios le revele. No, ¿sabes qué ofendiste? Y es un delito lo que estás cometiendo. Decía un predicador ayer que la conciencia solo tiene dos puntos, bueno o malo. Exactamente. No hay intermedio. Aún sin Cristo está la conciencia. Exacto. Y la conciencia dicta, te equivocaste.
Y aún el que no es creyente sabe que se equivocó y hasta él o ella que ha ofendido sin Cristo necesita descansar de esa actitud de delito, de pecado. Por eso el ser humano sin Cristo vive sin descanso, normalmente. Porque ¿quién le da descanso del pecado? Y los padres, donde entendemos esto, debemos guiar a nuestros hijos, aunque no sean creyentes. ¿Sabes qué? Te equivocaste, pide perdón. Esa es la naturaleza del hombre. El saber entre lo bueno y lo malo, diciendo naturalmente, Buenos días. sabiendo que hay un arrepentimiento, porque está malo. O sea, no es como dicen de teoría, de investigar, ¿no? Está malo, faltaste ese respeto. Sí. Ofendiste con tus palabras. Sí, en un sentido común, sin decir arrepiéntete porque ofendiste a Dios, lo cual vamos a ver más adelante, pero sí en un contexto de ofendiste a tal persona, ofendiste a tu maestro. Sí, o sea, es necesario que nuestros hogares comprendan esto. Bueno, y tal vez digan, empezó un poquito duro. No, no. En Mateo 3, bueno, ¿y por qué hay que arrepentirnos ya cuando nuestros hijos o personas nos dicen, ¿y por qué tengo que arrepentirme? Bueno, porque habrá un juicio. Y en casa hay juicios también. Y tu conciencia te está juzgando. Y tal vez digas, bueno, no creo en Dios. Bueno, en un momento dado podremos decirle, por ejemplo, aquí entre nosotros como iglesia, podemos decir, hay un juicio, y Dios juzgará al mundo con justicia. Lo conozcas o no lo conozcas, creas o no creas en Él, te va a juzgar Dios. Eso es muy importante, por eso la necesidad del arrepentimiento. Mateo 3:2 también nos dice Juan el Bautista, desde el principio también empezó a predicar el arrepentimiento. En Mateo 3:2, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. O sea, la salvación se ha acercado, pero también el juicio. Ambas cosas. Eso es muy importante. Mateo 4:17, la Biblia de las Américas. Desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tanto Juan, que preparó el camino para el Señor, después el Señor, ambos predicaron, arrepiéntanse. Así que no puedo como iglesia, no podemos como iglesia únicamente predicar el amor de Dios o la salvación, la fe en Cristo. Tengo que predicar el arrepentimiento. Si no, tu predicación está incompleta. ¿Sale? Y vamos a ver varios elementos. La confesión de Westminster, de fe de Westminster, capítulo 6, nos dice lo siguiente: todo hombre está obligado a confesar sus pecados a Dios, por lo que vimos en Hechos 17, orando por el perdón de los mismos y así apartándose de ellos. O sea, hay una necesidad no solo de confesar, sino de apartarse de ellos, hallará misericordia, del mismo modo que el que escandaliza a su hermano en la iglesia de Cristo debe estar dispuesto a declarar su arrepentimiento a los ofendidos, mediante confesión pública o privada, con tristeza por su pecado, y los ofendidos deberán entonces reconciliarse con él y recibirle con amor. O sea, aquí está hablando más o menos lo que dice Mateo 17 también, en cuanto a que si ves a tu hermano pecar contra ti, ve y rescátalo, ¿no? Restaura la relación. No sabemos hasta qué punto esa relación se vuelva a restaurar, pero el punto aquí es arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Sí? Y tanto la Confesión de Londres de 1689 como la de Westminster hablan de la necesidad del arrepentimiento y de la necesidad entre nosotros como iglesia de hallar reconciliación como hermanos. ¿Sabe que entre nosotros de pronto hay cosas que no se reconcilian? ¿Y tú sabes con quién? O sea, tú sabes con quién. Hay cosas que dices, híjole, tengo algo pendiente ahí. Si te metes la mano, ¿no? Ah, no es cierto. No. Sí, ese tipo de acciones, ya sean verbales o todas, se van acumulando en nuestro ser.
Incluso hasta miradas, hay personas que hasta miradas, ¿qué me estará viendo? Y ya desde ahí empieza a haber luego diferencias en cuanto, ¿tú conoces a esa persona? Hay un versículo en la Biblia donde David habla de eso, ¿no? De que se van envejeciendo sus cuerpos, Ok. por el pecado. Por el pecado. Parece que lo que traía cargando iba envejeciendo su ser. Te cansa. Se cansa. Exactamente. Genera un cansancio el pecado, la falta de arrepentimiento. Ok, entonces Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, Dios está diciendo, apártate con arrepentimiento de tus pecados, iglesia, y vas a ver mi misericordia. De hecho, ya la vemos su misericordia al concedernos el arrepentimiento. Y bueno, y vamos a hablar acerca de un arrepentimiento verdadero y un arrepentimiento falso, solo como breve introducción. El arrepentimiento verdadero, del griego metanoe, es un cambio de mente, un cambio de corazón, que trae como resultado un cambio de actitudes, un cambio de vida. Una vida que agrada a Dios según la palabra escrita, no según mi imaginación. O sea, hago buenas obras según la palabra escrita, no según mi propia imaginación. Es un cambio de dirección de vida. Nos empezamos a alejar cada vez más de lo malo y empezamos a agradar cada vez más a Dios, lo que ya vimos acerca de la santificación. Así que nuestro camino, el camino del que se arrepiente, cambia. Su vida cambia. Brota del corazón una sincera inclinación por Dios y por su palabra. Sincera. O sea, sí hay un cambio en el que se ha arrepentido. El verdadero arrepentimiento. Este cambio es resultado de la acción sobrenatural del Espíritu Santo de manera particular en cada uno de los elegidos. Esta obra la hace el Espíritu, esa convicción de agradar a Dios. Es Dios quien prepara nuestro corazón como el campesino prepara la buena tierra. Cuando va a llevar el Señor a alguien al arrepentimiento, es como el campesino que empieza a cortar los árboles sobre el terreno que va a sembrar, empieza a aflojar la tierra con el arado o con el tractor y después selecciona la semilla y la deposita y la va cubriendo y se encarga de estar regando cuando es un lugar de riego y está cuidando la planta. Bueno, en este caso, cuando Dios va a preparar a alguien para el arrepentimiento, hace esa obra que hace el campesino de preparar la tierra. ¿Para qué? De resultado, para guiar a la persona al arrepentimiento. Es obra de Dios. Y como resultado, hay una verdadera convicción de pecado de manera personal, voluntaria, pero antes está la obra del Espíritu, y hay una sana comprensión de la misericordia de Dios en Cristo. O sea, hay ambas cosas. O sea, tengo por la obra del Espíritu una convicción de pecado, pero también entiendo el Evangelio, entiendo la misericordia de Dios, entiendo el juicio de Dios. Buenos días. Pero también entiendo la misericordia de Dios en el Evangelio y me refugio bajo las alas de Cristo, bajo el Evangelio de Cristo. El verdadero arrepentimiento te va a llevar a Cristo. No te va a llevar a Santa María, a Santa Nicolasa. No, no. Cuando alguien dice estoy arrepentido y voy a hacer una marcha hasta el Vaticano porque estoy arrepentido, o sea, no está arrepentido. No es la obra del Espíritu, ¿sí? La obra del Espíritu te va a guiar, ¿a quién? A Cristo, porque solo Cristo da perdón. No hay perdón en otro nombre, en otra persona, ¿ok? Muy bien. Siguiente, este arrepentimiento es concedido por Dios, por su gracia, a judíos y a gentiles que participamos de esta gracia. ¿Sale? Este arrepentimiento bíblico se da en el contexto de la predicación ordinaria del Evangelio.
este arrepentimiento puede ser dramático o no. Eso es muy importante. ¿Sale? Bueno, ahorita lo vemos eso. Este arrepentimiento implica un cambio de mente con respecto a Cristo. Ya no veo a Cristo igual. Un cambio de mente con respecto a nuestra vida. Ya no veo mi vida igual. Ya no. Y también con respecto a Dios y su palabra. Ya no es un libro más. Es la palabra de Dios. Ya no es el que está en una crucecita y pobrecito, míralo. No, no, ya es el que venció en la cruz para salvarme de mis pecados. Cambio de mente, ¿sí? Y en este caso también ya no soy el mismo. Ya no eres la misma. Ahora soy una nueva criatura. Ahora hay vida espiritual. Así que hay cambios en el verdadero arrepentimiento. Y decía, puede ser dramático en personas que vivieron en extremo en su vida de delito, de pecado. Cuando alguien llega a Cristo, personas que tal vez pues hicieron mucho daño o maltrataron mucho su cuerpo, llega a Cristo y les hace esta obra del Espíritu regeneradora y su conversión es dramática. O sea, mucha lágrima, Señor, perdóname, hasta pudiera haber gritos por ahí, ¿no? Esto no significa que va a suceder en todos. En lugar donde nos compraba paz, cada que había una predicación como versículo, y hablaba la palabra, era un quebrantamiento de mi ser, porque me estaba reflejando ahí toda mi maldad. Ok. Sí. Sí, es como una espada que penetra. Exactamente. Exactamente. Entonces, hay personas que, por ejemplo, han crecido en la iglesia y que son de sana doctrina y que les han sido, pues, frenados por sus padres que son creyentes en cuanto al pecado. Y cuando llega esta obra regeneradora del Espíritu, pues no hay una conversión dramática, porque no están en una vida de delito extrema. ¿Sí está claro? Para que no usted quiera ver que todos chillen cuando se conviertan, o lloren, o griten, o claven, ¡ay, Dios! No, no. No, o sea, algunos la obra es silenciosa. Y cuando de pronto ves a ese joven, a esa mujer que lleva años en la iglesia, y que a veces no comprendía, ¿por qué mis papás me prohíben que yo me divierta? Y lo único que estaban haciendo, si están en Cristo, en sana doctrina, frenando el pecado. Sabiendo que su hijo no tiene vida espiritual, su hija, pero ayudando. Aún en el sentido común, debemos ayudar aún sin Cristo. ¿Cómo voy a aplaudir el delito en mis hijos? Y hace un tiempo yo ponía este ejemplo de un pequeñito, como de 3 años más o menos, y su hermanita un poquito más pequeña, de 2 años o año y fracción, y porque la peque ya caminaba así medio despacito, y el niño, o sea, chequen a los adultos, porque a veces como adultos actuamos así, y perdón el ejemplo, pero llega el niño y muy expresivo, muy impulsivo, y estaban jugando y de pronto pateó en sus piernas a la niña con zapatos gruesos. Y la niña empezó a llorar y los papás vieron, dice el papá, fulana, hazte un lado, ¿no ves que el niño te está pegando? Y yo así de... A mí, créanme, yo he fallado mucho, pero es una injusticia. Y sin Cristo tú sabes que es una injusticia. Entonces hay padres que debido a la Escritura y debido a que han desarrollado un sentido común correcto, o sea, puede disciplinar a ese niño, ¿no? A ver, esto no se hace, pum, ahí te va. Para evitar que crezcan con esa idea equivocada de que no es tan malo golpear al otro.
Entonces hay lugares donde se fue frenando el pecado y no hay una conversión dramática, de llanto, de gritos, para que no juzguemos a alguien que porque no ha llorado. Mare, no has llorado, ¿eh? No te he visto llorar por tu pecado. América tampoco, ¿eh? Entonces yo les juzgue y diga, no, no son convertidos. No, no, por favor, no hagamos juicios equivocados. ¿Sale? Entonces, hay personas que sí en sus hogares les han ayudado y su conversión no es tan dramática, sino moderada. Hay algo que se llama contrición, dolor por haber ofendido a Dios. Y eso solo experimenta alguien en quien ha venido a morar el Espíritu. Me duele haberle fallado a Dios, porque lo amo, porque quiero agradarle. Y por su Espíritu Santo hay un deseo sincero de vivir en santidad. Le fallé a mi Salvador. Es el verdadero arrepentimiento. Vamos a ver más cosas todavía. Pero hay un arrepentimiento falso. Y ese arrepentimiento falso específicamente puede estar o está en la persona que no ha nacido de nuevo. El hombre natural, dice Pablo a los Corintios. ¿Sale? El hombre natural, la mujer natural puede tener remordimiento, vergüenza, me descubrieron en mi error, en mi falta, en mi delito, y hasta lloro porque me descubrieron. Pero también a veces se llora porque voy a perder el delito o la ganancia que estaba obteniendo de manera secreta, a través de un delito. Y como ya no voy a tener las mismas capacidades o recursos, entonces hasta lloro por eso, y a veces lloramos de coraje porque perdí a la persona que no quería dejar, estando viviendo con esa persona de manera ilícita. Eso no es arrepentimiento. Pues hay gente que puede gritar porque está perdiendo algo, pero no está dispuesto a cambiar su vida, ni está consciente, ni le importa si ofendió a Dios. Está llorando porque perdió lo que perdió, como los niños. No sé si han visto que de pronto pierden algún juguete o se les olvida, porque luego veo a mis nietos. O de pronto les quitan algo que se están comiendo y se abalanzan contra el otro niño. Salud. Se abalanzan contra el otro niño queriendo arrebatarle su paleta, X cosa, y hasta le pueden pegar, ¿no? Y pueden llorar si no lo logran, si no logran recuperar su paleta, pueden llorar y ¡ay! Se tiran al piso. Está llorando de coraje. Eso no es arrepentimiento. Y eso lo hacen también los adultos. Por ahí me han platicado. ¿Sí? Así que puede ser un llanto por perder cosas o personas, o porque me descubrieron en mi delito. Esto es normal en los incrédulos, pero van a seguir pecando en secreto o públicamente, o preocupados por su reputación. Ay, que me van a sacar de el Senado de la República por lo que descubrieron, ¿no? Y híjole, voy a perder y voy a tener que sacar a mis hijos de la escuela fulana, híjole, ¿no? Y ya hasta de pronto se arrodilla y llora, no, o sea, pero está llorando por lo que perdió. El hombre natural, la mujer natural llora por esto, pero eso no es arrepentimiento, ¿sí? El arrepentimiento natural o falso y el arrepentimiento genuino, esa línea, es una pregunta. Sí. Entre esa línea está el proceso, o quisiera entenderlo así, el proceso para conocer al Señor. Una alma nueva, ¿no? Sí. Está ese proceso. Pudiera. Tú vas a seguir pecando, pero viene la contrición del corazón, ¿no? Sí. O no. Ok. Pero ¿cómo saber cuando es un arrepentimiento falso? El arrepentimiento, o sea, cuando estamos pecando, dejamos de hacer eso
Pero el remordimiento dice, ay, no lo vuelvo a hacer. Y el remordimiento es cuando vuelven a volver a hacer eso. Bueno, el remordimiento viene cuando somos descubiertos, la vergüenza. Pero la realidad de si es un arrepentimiento genuino es que empiezo a hacer cambios en mi vida. No cambios para ser más cuidadoso haciendo lo malo, no, para que ya no me descubran, ¿no? Sino cambios donde, debido a que ahora entiendo que ofendí a Dios, procuro, si es necesario, ya no ver a esas personas, me alejo de esas personas. Ahí hay una evidencia, ¿sí? Del arrepentimiento verdadero. Y de manera personal tú sabes, cuando sabes que fallaste y tú dices, ofendí a Dios, híjole, a ver si no me ve el pastor. O sea, ese no es arrepentimiento, sino cuando tú dices, ofendí a Dios. Ahí está algo que tú puedes entender en cuanto a falso y verdadero, ¿sí? Es apartarse definitivamente de todo lo que sabemos conscientemente que estuvimos haciendo malo, es apartarse. O que te va a llevar otra vez a hacer lo mismo. Es por decir, yo ahorita la situación de mi trabajo, las personas todas están perdidas porque puras conversaciones sin sentido. Sí. Entonces yo me acuerdo de ese momento que eso ya no es para mí. Exactamente. Entonces, ahí hay evidencias. Es apartarse definitivamente. Uh-huh. No significa perfección, ¿eh? Por favor. Exactamente, la convicción. Entonces ahí es donde viene un descanso. Exacto. Y es donde viene ya, él viene a cambiar nuestra manera de pensar, Sí. porque ya no vamos a retroceder en donde nos sacó, Sí. porque nos empieza a dar un convencimiento y pues vemos, ¿no? Atrás de donde estábamos, a donde ya él nos está trayendo al arrepentimiento. Salud. A una nueva vida, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ir cada día, como dice lo de Josué, ¿no? Esforzarnos cada día. Porque un esfuerzo, el evangelio es un esfuerzo cada día, porque no es fácil. Sí, es una batalla diaria. Y es un proceso de perfeccionamiento. Ah, no. Esto es un proceso, pero mientras nosotros queramos ese cambio, es como cuando vamos a poder avanzar, ¿no? Se despierta un sentido de responsabilidad dado por el Espíritu en cuanto a mayor seguridad de que esto es malo. Y además, debo apartarme de esto. O sea, no solo en el contexto natural decimos, esto es malo, pero me gusta. ¿Sí ven la diferencia? Pero cuando tú dices, debo apartarme, es la obra del Espíritu. Y de pronto pudieras volver a regresar a ese error. Pero tú dices, no, ya tengo ese deseo de ya no vivir en esto. Y eso va a ir creciendo en el contexto de los medios de gracia. Recuerde, como el día de hoy que estás aquí, estás alimentando tu espíritu, tu alma con la escritura, reflexionando los textos, y es lo que Dios usa para perfeccionarte. O sea, no viniste a perder el tiempo. Eso es parte de lo que tenemos que comprender. De ahí la importancia que tu atención esté lo máximo posible en la escritura, ¿sale? Igual me toca a mí, tanto a mí como a ustedes, para aprender juntos. Entonces, hay evidencias, no sé si eso ayudó, pero hay evidencias y nosotros sabemos si hay arrepentimiento falso, incluso los creyentes en algún momento. Nosotros experimentamos el arrepentimiento verdadero, pero de pronto sabemos que no estamos arrepintiéndonos de algo. Y sabe, al mirar a los ojos yo sé. Es broma. Me va a descubrir. No, es broma. Discernimiento. Sí, incluso con personas a tu alrededor que se acercan y tú sabes en su conversación de mejor o cambio el tema o me escapo de ahí.
Es que cuando uno está expuesto a eso, la verdad yo lo he experimentado en Dios, en la oración. Sí. Creo que se va. Exactamente. Exactamente. La de usted, hermano. No es cierto. La carne es débil, dice mi hermano, ¿sí o no? O en alguien esa carne no es débil. ¿Habrá alguien aquí? ¿Alejandro? Híjole, qué hermanos. No, es el único. No es cierto, hermano. Exacto. Y el medio de gracia es orar. Sí. Así que el estudio bíblico, el conocimiento del texto, la oración va a fortalecer, está en relación con la presencia del Espíritu en ti y te va a fortalecer. Y entre más nutras tu alma, más fuerte estás. Y en un momento dado, más sensible para decir, es que esto está mal, perdóname, Señor. E inmediatamente arrepiéntete. ¿Sí? El hombre natural no tiene esa capacidad, el hombre natural se justifica e incluso ve lo malo como bueno y lo bueno como malo. O sea, tiene su propia justicia diseñada por él mismo en cuanto a esto es bueno. ¿Por qué es bueno? Pues porque me gusta. ¿Sí? Esto es bueno, dicen, perdón, es un tema muy debatido, pero a veces se me sale hablar de esto. Voy a abortar a mi niño, al bebé. Bueno, algunos para no sentir peso, carga, dicen voy a abortar al feto. Para no sentir carga de que es un ser humano al que va a matar. Y le llama bueno, porque es que pues me va a arruinar mi vida, mi proyecto de vida. Entonces es bueno que yo desarrolle mi proyecto de vida y entonces me justifica para matar a un ser vivo que creó Dios. Es un ejemplo, perdónenme. No es deseado. Ok. Piensan en eso, no, es que no es deseado, no es tradicional. Sí, y es un tema muy debatido y hay argumentos que hay que considerar, la salud de la mamá, X cosa, ¿no? Y felicidades a las mamás. Pero perdónenme, es que es un asesinato, ya lo volví a decir. Ay. Sí, 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 porque estás quitándole la vida a un inocente, porque dicen algunas mujeres desde una perspectiva equivocada, pues es que es mi cuerpo, sí, pero el del niño es su cuerpo, es otro cuerpo, que no se puede defender. Perdón, ya hablé. Ok, el hombre natural no tiene convicción, no dice estoy ofendiendo a Dios. No, él no dice eso. O sea, simplemente o me conviene, no me conviene, me gusta, no me gusta, y en eso estima sus decisiones. Pero nunca dice, es que estoy ofendiendo a Dios. Cuidado con eso, ¿eh? Judas Iscariote, ¿qué hacemos con eso? Vea este texto. Judas Iscariote, después de haber entregado a Jesús, viendo que Jesús era condenado, devolvió, ¿qué, hermanos? Arrepentido. ¿Qué hacemos con eso? Judas se arrepintió. ¿Fue verdadero o falso su arrepentimiento? Remordimiento. ¿Sabe? Podemos decir bíblicamente que el hombre natural, la mujer natural, sí se arrepiente. Sí, porque el texto lo dice. Pero es un arrepentimiento falso. El remordimiento. Sí. Por las circunstancias de que está pasando en ese momento. Exactamente. Pero ya después se calma todo y ya. Regresas al pecado. Era momentáneo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, eso es parte de lo que tenemos que comprender para no caer en el error de si se arrepintió, ¿por qué Dios no lo perdonó? No, escúchenme, es un arrepentimiento falso en donde él tuvo que ir a dónde?
El arrepentimiento verdadero, ¿a quién te lleva? A Cristo. Y Judas no fue a Cristo. No fue a postrarse delante de Dios y decir, he fallado, te he ofendido. No. De hecho, no tuvo nunca la revelación de quién era Cristo. Si hubiera sido un arrepentimiento verdadero, Señor, he fallado, he traicionado a tu Hijo unigénito. No, no hizo eso. Así que hay un arrepentimiento natural que no lleva a Cristo. ¿Sí hay dolor? Sí. Fallé, sí. Pero sigue practicando el pecado. No deja su pecado. Eso es lo que experimentó Judas. Judas experimentó la culpa y se suicidó. En Cristo no se hubiera suicidado. Si hubiera ido a Cristo pidiendo perdón. No experimentó la gracia de Dios. Y también es importante esto, Dios no tomó en cuenta para perdón que Judas devolvió las monedas. O sea, Dios no dijo, wow, estoy impactado de lo que hiciste, Judas. Te voy a perdonar. No, eso nos debe indicar que incluso esa fue una buena obra, el devolver las monedas, lo cual no es tomado en cuenta para salvación. Exactamente. ¿Sale? Muy bien, para que no caigamos en ese juego de pronto de que hay personas que cuestionan este tipo de cosas sin un estudio bíblico. Ahora, en la conciencia del hombre natural, él sabe, todo hombre natural, toda mujer natural, sabe que está en delito contra Dios. Sabe que es un delincuente por su conciencia, según la ley de Dios. Acuérdense de Romanos 2, la ley natural está puesta en el corazón de las personas, de todos. La ley de Dios, los 10 mandamientos. Y el ser humano, sin que se le diga en una iglesia, sin que estudie la Biblia, ¿por qué se esconden los jóvenes? Mire, yo ayer veía 2 jóvenes. Se metían y se salían, se abrazaban y es que nos están viendo. El delito se comete en secreto. Bueno, ya el que no tiene pudor públicamente, ¿no? Ahí están los chicos gay. Entonces, mis hermanos, el hombre natural, la mujer natural sabe que es un delincuente ante la ley de Dios. Y los que leen un poquito la Biblia saben que hay una sentencia de muerte eterna contra todos los delincuentes. Hay un juicio, lo mismo que leí en Hechos 17 al principio. Y 2 Corintios 7:10 dice, esas personas, el hombre natural, la mujer natural, experimenta tristeza para muerte. Se quiere suicidar, ¿qué hizo Judas? O sea, soy culpable, merezco. Y se da un tiro, ¿no? Es la tristeza para muerte, según 2 Corintios 7, verso 10. Pero la tristeza, esta tristeza no mueve al hombre para venir a Cristo. O sea, se siente perdido, no hay salida. Van a venir por mí, me van a liquidar, por lo que hice, mejor yo me quito la vida. No van a Cristo. Arrepentimiento falso. ¿Sale? Pregunta número 1, ya llegamos. Quise hablar un poquito de esto, que reflexionáramos juntos. ¿Sale? De lo que pudiera ser verdadero y lo que pudiera ser falso. Y más bíblicamente. Pregunta 1:19. ¿Puede ser salva la persona que ha pecado gravemente y vivido mucho tiempo en el pecado? ¿Puede ser salvo, sí o no? Ah, sí. ¿Pero qué necesita? Arrepentimiento y venir a Cristo. ¿Sale? Por la gracia de Dios. Párrafo 1.1, aquellos de los escogidos que se convierten cuando ya son adultos, ahorita vamos a ver eso, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural, en la práctica del pecado. ¿Por qué dice aquí? Miren, número 1, los elegidos
antes del principio de la eternidad, en el tiempo van a ser llamados por Dios, por su gracia. Y se van a convertir. ¿Qué implica la conversión? Fe en Cristo, arrepentimiento. Se van a convertir. Dios los va a convertir y ellos se van a convertir. Tenemos la responsabilidad humana y tenemos la gracia de Dios. Dios te convierte a Cristo y tú te conviertes a Cristo. Eso es muy importante para que no te autovanaglories pensando que tú te convertiste. Sí, pero porque Él te otorgó su gracia. Él te convirtió. ¿Sale? Ambas cosas son verdad bíblicamente. Ahora, aquí dice se convierten cuando ya son adultos. ¿Por qué la confesión habla ese punto? Porque este concepto se usa contra la idea católica romana en el siglo XVI, donde se decía que era necesario bautizar a los recién nacidos para otorgarles la gracia de Dios y asegurar su salvación a través de esta práctica ordenanza establecida por Cristo. Recuerden que el bautismo en agua es una ordenanza establecida por Cristo. Y ellos decían, a través de esta práctica aseguramos su salvación. Aseguramos porque ellos decían, hoy siguen diciendo, la gracia de Dios viene a través de los sacramentos. Y sin los sacramentos que solo el catolicismo romano imparte, están perdidos todos. O sea, monopolizaron la salvación. Solo puede venir a través del catolicismo romano. Entonces, el texto bíblico nos dice algo diferente. No, ellos quisieron decir, cuando las personas ya están conscientes de su pecado por la obra del Espíritu, y están conscientes de la obra de Cristo, entonces ellos esta idea la encerraron en un concepto, cuando son adultos. No significa que solo los adultos puedan tener esta obra de conversión. Tampoco quisieron decir eso, porque hay personas que dicen, no, yo he visto jóvenes o niños que parecen que pues Dios está obrando en ellos. Sí, Dios puede obrar en cualquier edad, pero ellos quisieron plasmar esto debido a las enseñanzas católicas romanas, de que los bebés tenían que bautizarse. Y entonces ellos dijeron, no, se debe bautizar un adulto, alguien que está convertido, alguien que ha creído en Cristo y alguien que verdaderamente se ha arrepentido de sus pecados. Si no, no tiene caso bautizarle. ¿Sí? ¿No los confundí? ¿Está bien? Ok. De ahí la importancia de este punto 1, ¿sí? En el tema de ahora como adultos, hablan la palabra del Señor que por nuestra ignorancia. Entonces quiere decir que cuando no estábamos en Cristo éramos ignorantes porque no conocíamos y no nos acercábamos a que alguien nos hablara. Por eso es de que pasa por alto, pero ya conociéndolo, ya no pasa por alto en la vida. Si no te arrepientes, pasa a juicio. De hecho, sin conocimiento bíblico, el hombre natural en su conciencia sabe que va a enfrentar un juicio, porque la conciencia es un tribunal interno. O sea, la conciencia al decirte, te equivocaste, no, bueno o malo, es un tribunal interno que cada persona tiene, le guste o no, la conciencia le va a estar señalando, no, bueno, malo, bueno, malo. Desde ahí se está mostrando que va a haber un juicio. Y ese juicio es del Dios a quien no se puede sobornar. ¿Sí? Ok. En ese contexto, espero que ya haya quedado entendido, cuando ya son adultos que vivieron en algún tiempo en su estado natural, dice, en la práctica del pecado, ¿sí? De manera muy extrema o de manera que alguien lo estuvo frenando, como sea, pero al final es pecador. ¿Dale? Ok, esta expresión puede ser debatible
Porque Dios puede llamar, ya lo mencioné, al arrepentimiento, incluso a los jóvenes, Dios le puede dar arrepentimiento a los niños. ¿Sí? De verdad. Recuerden cómo el Espíritu Santo actuó en su mamá de Juan el Bautista, cuando estaba todavía dentro de su vientre. El Espíritu actuó en ese bebé, que saltó con el saludo de María. Entonces no podemos nosotros negar que la obra de Dios puede empezar incluso desde la niñez. Pero si ese niño no da evidencias, pues hay que esperar. ¿Sí? ¿Sale? ¿Puedes decir algo? Ok. Tito 3, 2, 5, ese texto ya lo hemos leído. Bueno, y aquí vemos algunos ejemplos del pecado de los niños. La ira, la rebeldía, la envidia, celos, mentiras, ídolos en el corazón, pasiones desordenadas. Niños y jóvenes enfrentan todo esto y mucho más. Aunque los veamos así con cara de ángel. ¿Sí? Tito 3, 2, 5, porque nosotros, creyentes, también éramos en otro tiempo, sin Cristo. ¿Cómo éramos? Sensatos, rebeldes, extraviados, etcétera, etcétera. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí está la regeneración del Espíritu, la obra del Espíritu. ¿Sale? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo entonces? Punto 2 del párrafo 1, habiendo servido en el mismo ¿qué? Estado natural, a diversas concupiscencias, placeres, Dios, al llamarlos eficazmente, ya vimos el llamamiento eficaz, les da arrepentimiento para vida, para salvación, para tener vida eterna en Cristo. Así que solo Dios otorga esta gracia del arrepentimiento. Hechos 16, 29 nos habla del carcelero de Filipos, cuando tembló después de que Pablo y Silas estaban alabando a Dios, amarrados, encadenados en lo más profundo de la cárcel. Y después de que sucedió esto, el carcelero se iba a quitar la vida y Pablo le gritó, no lo hagas, y aquí estamos todos. Pensó que se le habían escapado todos los presos y sabía que eso implicaba que lo tenían que ejecutar por haber dejado escapar a los presos. Pablo lo detiene y entonces él entró a ver a Pablo y a Silas, los sacó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor, aquí está, el capítulo 14, la fe salvadora, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ese punto de, ¿qué debo hacer? Cuando alguien que tú le predicas el evangelio, le has estado predicando, te dice, ¿y qué debo hacer? Es muy probable que sea la obra del Espíritu. Debes decirle, arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo. Apártate, ¿sí? Es el Señor Jesucristo, se reveló a Pablo también. Pablo no estaba buscando ser cristiano. Pablo perseguía a la iglesia, llamada El Camino en aquel tiempo. Y en Hechos 9, verso 1 al 19, nos dice que Pablo respiraba amenazas de muerte contra la iglesia, buscaba a los cristianos no para oír el evangelio, sino para encerrarlos o incluso matarlos. Pero Dios, por su misericordia, le salió al encuentro y le reveló quién era Cristo. Y vemos aquí textos como el verso 6 de Hechos 9, que Pablo empezó después de que cayó al suelo y quedó ciego, temblando y con temor le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la obra del Espíritu. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sí?
Y vemos aquí, bueno, ya se le dio instrucción, Gálatas 1, 15, 16, Pablo está explicando su conversión, dice, cuando agradó a Dios, cuando Dios quiere, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, predestinación, llamamiento eficaz, reveló a su Hijo en mí. Hermanos, esta es la obra del Espíritu. Dios revela al Hijo de Dios, a su Hijo. El Espíritu da testimonio de Cristo. Cristo es el Salvador, pero también el Espíritu convence de pecado. Arrepiéntete. Cuando eso viene del Espíritu, no es el predicador, es el Espíritu diciendo, llevando a la persona para que diga como el publicano, es que soy un pecador, Señor. O como Pedro, Señor, aléjate de mí, soy pecador. Esa es la obra del Espíritu. O como dijo el carcelero de Filipo, Señor, ¿qué debo de hacer, Pablo? Yo quiero ser salvo. Todo lo contrario a decir, Dios tiene un plan maravilloso para ti, tratando de enganchar a las personas. Sí, Dios tiene un plan maravilloso, pero para los predestinados. Para aquellos quienes experimentan la obra del Espíritu. Segunda de Crónicas 33 nos habla de Manasés, uno de los peores reyes de Judá, de los peores. Metió ídolos al mismo templo de Jerusalén y los adoraba. Adoraba los astros del cielo. Y hizo que el pueblo también cayera en esta adoración, en la idolatría. Consultaba a divinos, pasó a sus hijos por el fuego, adoró a los astros. Pero vea lo que dice en el verso 12. Se arrepintió. Se arrepintió. Estaba en angustia por su arrepentimiento, por su pecado. Oró a Dios, algo que no hizo Judas. Oró a Dios, se humilló grandemente en la presencia del Dios de sus padres, se humilló, estaba en angustia, oró, se humilló. Elementos básicos del arrepentimiento. Y habiendo orado a él, Dios lo atendió, Dios oyó su oración, lo restauró su reino. Y entonces Manasés reconoció que era Dios, Jehová, y que los demás son ídolos. Muñequitos hechos por manos de hombres. Ese entendimiento a un católico romano solo es por la obra del Espíritu. Igual lo musulmana o lo que sea, ¿no? Un santero. O sea, solo hay un Dios y eres tú. En este caso Manasés llegó a este punto. ¿Y qué hizo además? Quitó a los dioses ajenos, el ídolo de la casa de Jehová, los sacó. Los de los montes, los echó fuera de la ciudad, reparó el altar de Jehová, sacrificó ofrenda de paz al Señor y mandó al pueblo que sirviesen al Dios de Israel. Eso es conversión, eso es arrepentimiento. No es, Señor, ya, Señor, estoy arrepentido. Y al siguiente día otra vez, pecando, con lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Sí. O sea que estuvo, porque dice, oró a Dios, sí, y lo restauró. O sea que sí fue sincero su arrepentimiento. Sí. Y Dios sí oyó su oración. Exactamente. Es que Dios oye, recuerde, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia jamás. O sea, cuando alguien ha pecado, pero por esta obra del Espíritu viene quebrantado al Señor, Dios no lo va a rechazar. Acuérdese, Jesús, todo lo que el Padre me da, Juan 6. O sea, vienen a mí, yo no lo echo fuera. O sea, está asegurada la salvación, está asegurado el arrepentimiento de los que Él llama, de los que Él predestina. Él hace la obra, exactamente. Ahora, ¿pueden los mejores seres humanos, no sé si tú conozcas seres humanos que digas, wow, o sea, qué matrimonio, qué persona, o qué varón, o qué mujer,
la verdad me gustaría ser como él o como ella. No sé si en tu mente de pronto hay alguien así en el contexto iglesia. Probablemente no, ¿no? Tal vez digas, yo no sería así. O la Biblia no dice eso, pero mira lo que está haciendo, ¿no? Pero aún esas personas, las mejores personas que tú quisieras imaginarte del mundo, porque hay personas que luego admiras del mundo que dices, mira, no es cristiano, y todas las buenas obras que hace. Pero esas personas creen que tienen fallas. Sí. Cualquier persona que de pronto tú has idealizado, porque de pronto idealizamos, varones y mujeres. A las mujeres como que se les da más, ¿no? ¿No? ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, y en un momento dado tienes que considerar que esas personas, ¿habrá pecado en los cristianos mejores que tú hayas visto? Porque de pronto tú dices, mira, creo que es un buen ejemplo. ¿Crees que haya algún pecado en esa persona? Sí, sí, sí hay. Sí. Y si ya te decepcioné. Esa es la realidad. ¿Sabe? En las congregaciones hay personas que se presentan así como los superungidos, de que no cometo ningún error, pero sí cometen errores. Por favor. Ok, párrafo 2.1 y 2 nos habla de eso. Si bien no hay nadie que haga el bien y no peque, ¿sí escuchó eso? Eso es bíblico. No hay nadie que haga el bien ni peque. O sea, todos hemos hecho lo malo, dice la confesión, y todos hemos pecado. Los mejores hombres o las mejores mujeres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Las mejores personas pueden caer en graves pecados. Yo por eso luego trato de alejarme así de... Ay, Dios mío. El rey David, la Biblia lo describe como el dulce cantor de Jerusalén. El hombre conforme al corazón de Dios. O digamos Moisés. Dios lo describe como el hombre más manso de la tierra. ¿Pecó Moisés? Sí. Abraham, no le faltó fe, dice Romanos 4. Aún cuando el vientre de su mujer estaba seco, no le faltó fe. ¿Pecó Abraham? Sí. Entonces, ¿a quién buscamos? A Cristo. Solo a Cristo. Él es el único que no tiene pecado. ¿Sale? El rey David, en el Salmo 51, lávame más, Señor, límpiame de mi pecado. Reconozco que soy rebelde. Mi pecado está siempre delante de mí. He pecado contra ti, he hecho lo malo. Lo mismo puedes decir tú. Porque has fallado. Aunque Dios ha ido perfeccionando su obra en ti, has fallado. Romanos 7, ¿qué dijo Pablo? Soy carnal, verso 14, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, a veces pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Cuando hay ese deseo, Señor, límpiame, es la obra del Espíritu. Estás en Cristo. Ese arrepentimiento verdadero. Cuando dices, Señor, ese pecado que no he podido dejarlo, aborrezco, es el Espíritu. Ahí vemos evidencias. Dice, ¿por qué hago lo que no quiero hacer? Exactamente. Pero cuando alguien no entiende que está ofendiendo a Dios, no es la obra del Espíritu. El que está en Cristo sabe que está ofendiendo a Dios. Ahora, no hay sobre la tierra ni uno solo que esté libre de pecado. Salmo 143, no se justificará delante de ti ningún ser humano. O sea, ningún ser humano puede presentarse delante de Dios y decir,
¿Ya viste, Señor? Le di 10 pesos al señor que no tenía que comer ahí en el metro. De seguro el Señor está orgulloso de mí. Nadie se puede justificar delante de Dios, o sea, nadie puede ser declarado justo por sus buenas obras. ¿Sale? Proverbios 29, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón y estoy limpio de mi pecado? ¿Quién podrá decir eso? Yo puedo limpiar mi propio pecado. Solo el hombre natural dice, con llegar a la villa con mis rodillas peladas, limpié mi pecado. Pero el cristiano sabe que sin Cristo, sin el sacrificio de Cristo, no puede ser limpiado de pecado. Eclesiastés 7:20, no hay hombre justo en la tierra. Mujeres sí. Se refiere, no hay seres humanos justos en la tierra. ¿Sale? Que haga el bien y nunca peque. Salmo 133. Si tú tomas en cuenta los pecados en este momento, que el Señor estuviera aquí y empezara a juzgar tus pecados, ¿quién se mantendría de pie? Todos caeríamos de rodillas, diciendo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Termino. Ya llegamos a la pregunta 2 o 20. ¿Qué ha provisto Dios en el pacto de gracia para los elegidos, para los que están en Cristo? Dios, párrafo 2.3, en el pacto de gracia, recuerde este concepto, pacto de gracia en Cristo, ha dispuesto misericordiosamente que los que están en Cristo, que pequen y caigan, de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Termino, el rey David, el apóstol Pedro, fueron renovados para arrepentimiento. ¿Qué pecados cometió David? Adulterio, asesinato, arrogancia. Cuando dijo todo este ejército, a ver, cuéntame todos para ver qué tan fuertes somos. Y Dios dijo, ¿quieres ver que no eres tú? ¿Sí? Y trajo una plaga contra todo su ejército. Y trajo juicio contra su propia casa por sus pecados de asesinato y adulterio. Así que Dios, cuando confrontó en 2 de Samuel 11, Dios confrontó a través de Natán a David. David no dijo como Acab, cuando Micaías le dijo, te van a matar en esta batalla en Ramot de Galat. Y Acab dijo, enciérrenme y cuando yo regrese, nada más denle un poco de pan y agua, con lo mínimo. Y cuando yo regrese, lo soltamos. Y todavía Micaías dijo, no vas a regresar. Si tú regresas, Jehová no ha hablado por mí, dijo. Y no regresó. Entonces, David, teniendo la misma posición de rey, no hizo lo mismo. Dijo, pequé contra Jehová. Y cuando el texto te diga, eres un pecador, simplemente agacha tu cabeza y di, pequé contra ti, Señor. Perdóname. No trates de justificarte. No huyas de Dios. No te escondas de Él. De nada sirve. No hay lugar ni debajo de las piedras donde te puedas esconder. Tu conciencia te seguirá señalando. Él dijo, pequé. Y Dios le otorgó. Le dijo a través de Natán, no vas a morir. Dios ha remitido tu pecado. En Cristo, Dios ha remitido tu pecado. Si no en este momento, si Él viniera, se presentara y juzgara tu pecado, tú eres hombre muerto. Pero en Cristo ha remitido tu pecado. Y nos podemos presentar delante de Él. Pero no seas arrogante. Sé humilde. Y también Pedro, Jesús oró por Pedro y le dijo, Simón, Simón, Satanás vendrá para zarandearlos a todos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, fe salvadora, y tú una vez vuelto,
por el arrepentimiento confirma a tus hermanos. Y en el versos 61 y 62 de Lucas 22, ¿qué hizo Pedro? Pequé contra el Señor y lloró amargamente. Es el arrepentimiento verdadero.